Géminis, ¿cómo están? Bienvenidos a la lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en esta lectura vamos a ver la buena noticia para ti. Y la primera carta que te sale es la carta de la fuente. Es una semana para que estés muy pendiente de guía divina que va a estarte llegando de parte de Dios, de parte del universo. Cual sea el nombre que tú le hayas dado a esta entidad, a esta fuente que todo lo sabe, que se ha encargado de crear nuestra vida. Tú vas a estar recibiendo grandes mensajes, vas a tener una conexión directa con Dios, directa con el universo, donde vas a sentir también como un nuevo despertar, como que se activan tus energías nuevamente. Va a ser una semana de mucho positivismo, de ver las cosas desde un punto de vista completamente diferente y donde vas a sentirte como recargado de energía. Y todo esto tiene que ver con una gran semana que vas a estar teniendo, una semana llena de muchas cosas, muchas grandes aventuras. Y esto es parte de las buenas noticias que vas a estar recibiendo, porque Dios, el universo, te va a estar dando esa guía divina. Y te vas a dar cuenta que logras vencer una energía de avaricia a tu alrededor durante esta semana. Ya sea una avaricia interna o una avaricia de personas a tu alrededor, vas a ver cómo tienen este cambio de mente, este cambio de actitud, este cambio de energía, en donde ahora van a poder compartir con los demás, compartir con las personas con las cuales están viviendo. Y es como si te presionaran un botón, mencioné eso también en otras lecturas, te presionaran un botón de reinicio y ahora ves la vida y ves las cosas a tu alrededor desde otro punto de vista. Aquellas energías que existían a tu alrededor de egoísmo, de resguardarte, de aferrarte, de apegarte a algo durante esta semana empiezan a liberarse. Recuerda que estas son lecturas generales y para algunas personas esto puede demorar un poco más, pero para otras que estén en sintonía con el universo, con Dios, con el tiempo divino, van a poder entonces aprovechar estas energías y desapegarse, dejar ir ciertas cosas negativas en tu vida y enfocarte en las cosas positivas, en las cosas lindas. Y vas a ver también cómo vas a empezar como a disfrutar mucho más la vida. Vas a poder empezar a disfrutar tu día a día. Y mira, te estoy hablando de empezar a disfrutar tu día a día, empezar a disfrutar la vida, y tienes la carta de la plenitud, donde va a ser una semana que tú vas a decir, ok, ahora sí, gracias, me siento bien. He logrado llegar a estos objetivos, he alcanzado estas metas. Tal vez algunos de ustedes se propusieron para este año hacer algún pequeño cambio en tu vida, en la manera de pensar, en la forma en la que tú te manejas con otras personas, o alguna meta que quisiste llegar. Y puedes empezarte a dar cuenta durante esta semana que has logrado avanzar en el camino hacia esa meta, hacia ese obstáculo que estaba frente a ti, que lo has vencido. Vas a ver cómo lo superas y llegas hacia el otro lado. Tienes una energía de conclusión. Es un momento en donde durante esta semana tú finalmente le colocas punto final a algo en tu vida, a esa actitud o esas personas también que pueden ser gente avara en tu vida, que tú simplemente tomas la decisión y le dices, hey, ¿sabes qué? Chao, te fuiste, bye bye, no quiero saber más nada de esta energía ni de personas que tengan eso a su alrededor. Es el momento de yo hacer lo que a mí me haga feliz. Hay una energía en donde vas a tener control también sobre varias cosas. Podrías estar recibiendo asignación en tu trabajo, en tu vida personal, donde tienes que encargarte de varias cosas a la vez. Tal vez tengas que hacer tu trabajo, tengas que hacer supermercado, tengas que hacer algún pago de cuentas. Y te están diciendo de que una vez que tú establezcas un control, una vez que esta semana tú pongas orden, las cosas van a salir a tu favor. Empiezas a tener una gran habilidad también para manejar el estrés. Y durante esta semana vas a poder hacer varias cosas a la vez. Y veo que podrías estar incluso hasta triunfando en esto. Y mira, te estoy hablando de triunfando. Hay veces que me adelanto un poquito las cartas y te sale la carta del éxito. Y está justo debajo de la carta de la avaricia. Y siento esta energía en la cual tal vez algunos de ustedes han superado una meta. Has llegado a un lugar donde tú querías llegar físicamente, emocionalmente, materialmente. En lo cual tú dices, ¿sabes qué? Ahora yo puedo desconectar mi energía de esa situación que yo quería, pues porque ya lo obtuve. Puedo desapegarme de
de ese ego, de eso material, y ahora yo voy a hacer las cosas pues porque las voy a disfrutar. Ahora yo voy a disfrutar la vida, ahora yo me la voy a pasar bien. Y eso no quiere decir, Géminis, que vas a hacerle daño a nadie, ¿no? Para nada. Eso simplemente quiere decir que ahora te vas a quitar como ese estrés que tenías de que necesito llegar a esta meta, necesito cumplir con esto, necesito hacer lo otro. Ay, Dios mío, ¿por qué no lo hago? Ay. Esa energía yo la veo disipada por completo en tu vida durante esta semana, Géminis, en donde tú te vas a sentar, mi guerrera, mi guerrero de Géminis, en tu trono, y tú vas a decir, pues esta es la vida que yo quiero vivir. Tenga o no tenga cosas materiales, tenga o no tenga a alguien en mi vida, ahora yo voy a hacer las cosas porque a mí me da felicidad, porque a mí me da tranquilidad. Y eso te va a estar llevando al éxito, te va a estar abriendo grandes caminos. Es una semana cargada de muchísimas energías que puede venir entonces ya estar activándose también la energía del eclipse solar. Si no has visto esos videos, te los recomiendo, están muy poderosos. Ya están disponibles aquí en mi canal, al final te sale el video. Vamos a ver qué más viene para ti esta semana, mis guerreros y guerreras de Géminis. Espero que se estén portando bien. ¿Qué tal pasaron el fin de semana? Tienes la carta del 9 de bastos, la carta del 10 de oros y la carta de la muerte. Se va a estar resolviendo una situación con familia, con seres queridos. Tal vez no era una situación tampoco abierta, no era algo como que se sabía, pero era como que había un resentimiento así como por debajo de la superficie, donde había tal vez una energía de tal vez tú rechazar a tus padres o tus padres rechazarte a ti, o no llevarse bien con alguien en la casa, donde es como que, ay, hola, ¿cómo estás? Ay, bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien ahí. Esa situación que podría existir en tu relación donde de familia, puede ser incluso con gente de trabajo, ¿eh? Donde tal vez ustedes se hablaban como entre dientes, así como que, ay, sí, mira, necesito este reporte. Ok, está bien. Sí, dale, claro, yo te lo envío. No, dale. Toda esa energía va a ser sanada, se va a transformar. Veo aquí una sanación en la familia, una sanación en el hogar, donde se llega a hacer la paz, se llega a hacer la tranquilidad. Y esto tal vez puede ser, como te digo, que eso está debajo de la superficie, o sea que abiertamente no hay ningún problema, ¿no? Supuestamente. Todo el mundo se lleva bien, y todo el mundo se sonríe, y todo el mundo se da la mano. Y de esa misma manera es que veo que van a resolver esto. De la nada, eso que estaba abajo simplemente desaparece y ahora verdaderamente se van a estar tratando bien. Tal vez ahora sí quieras pasar más tiempo con tus familiares, tal vez ahora sí quieras pasar más tiempo, incluso puede ser hasta tu pareja, que es como que ya no te soporto, échate para allá, por favor, vaya para allá. Toda esa energía va a estar cambiando durante esta semana. Veo una gran unión familiar, grandes perdones. En otros, recuerda que estas son lecturas generales, Géminis, ¿eh? Y para otros esto puede ser entonces también que si se habla, se sabe, sabes que no me caes bien. Y como sabes que no me caes bien, pues vamos a tener que arreglar las cosas. Y aquí va a haber una situación donde eso termina y va a haber alegría nuevamente en la familia. Va a haber una gran unión aquí. Hay una gran intuición también de parte de ustedes, una gran conexión de parte de una mujer. Y puede que se estén uniendo toda la familia por el amor que tienen hacia una mujer en la casa. Puede ser tú, puede ser una madre, una abuela. Y está esa energía acá presente de resolverse esos problemas, de arreglar esa situación. Mira, la carta del Caballero de Oros también me está hablando aquí de que para algunos de ustedes sus finanzas como familia puede estar cambiando de una manera muy, muy fuerte, muy impactante. Y está cambiando para el bien, está cambiando para mejor. Y aquí hay a una persona joven, puede ser un hermano, una hermana, puede ser tú, que está analizando qué paso dar en su vida, tal vez está planeando para el 2021. No está planeando para ahora, pero está como planeando hacia adelante, como que, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Ahora que ya, puedes ser tú también, ahora que ya he cumplido estas cosas, o ahora que ya estoy en el camino que quiero, que he intentado estas cosas y ahora voy a hacer otras, pues ¿qué quiero hacer con mi vida? Y veo ese análisis, esa energía de alguien aquí con la familia. Y como estamos hablando aquí más que todo de la familia, podría ser también acerca de un hijo, un hermano, una hermana que está encontrando su camino en la vida y que está analizando a ver qué es lo que va a hacer. Y podría ser también tú que estás analizando los pasos como de, ok, ahora qué quiero hacer con mi vida, pues ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Vamos a ver qué más viene para ti. Tienes la carta de la emperatriz con la carta del 2 de espadas y el 8 de copas.
Veo que ha llegado el momento esta semana en el cual ustedes han estado esperando de tomar una decisión, tomar un camino. Puede ser un cambio de actitud, como te lo he indicado, podría ser acerca de un camino o de un destino, o esto que estaba analizando aquí, el Sota de Bastos. Podría significar también para algunos de ustedes que tienen que tomar una decisión entre dos personas, o una decisión entre el trabajo y el amor. Perdón, el amor aquí y el trabajo acá. Pero aquí hay una decisión que hay que tomar. Y esta decisión puede cambiar tu vida hacia lo que viene. Y tiene que ver mucho con esa energía de una propuesta, una oferta tal vez de irte a trabajar a otro país, de irte a vivir a otra ciudad, de hacer algo que está distinto a ti. O puede ser la decisión de formar una familia o enfocarte en tu carrera. Y tal vez algunos de ustedes ya se han enfrentado en esto en algún momento en su vida en el cual tuviste que tomar una decisión, tal vez en tus momentos de juventud. Y algunos de ustedes escogieron el amor, otros escogieron el trabajo o su carrera. Y ahora el universo te va a estar colocando esa posición nuevamente donde tú tienes el control de tu vida y donde tú puedes escoger cuál es el camino que quieres y hacia dónde te quieres dirigir, qué es lo que quieres lograr, cuál es tu objetivo. Trabajo, amor, éxito profesional, reconocimiento, fama, dinero. ¿O quieres el amor de una pareja y una familia? Y aquí hay un sacrificio, una decisión que tomar. Y yo veo con esta carta del Rey de Espadas, ¿qué te parece? 2 de espadas acá, indecisión, no sabes qué camino tomar, no sabes cuál de las 2 opciones que se te presentan tomar. Y para algunos de ustedes estas opciones tal vez no tengan nada que ver con lo que te mencioné, pero tienes que tomar una decisión acerca de una opción. Y si ese es el caso, quiero que sepas que con este Rey de Espadas, y no hay casualidades, o hay casualidades muy directas. 2 de espadas, indecisión, y te sale el Rey de Espadas que tiene una sola. Y esta es tremenda carta, es el rey, él está sentado en su trono, así como te lo mencioné, que ha tomado una decisión correcta, una decisión que lo va a hacer feliz. Y si en estos instantes eso no resuena contigo, dale tiempo a la lectura durante la semana, porque vas a saber que la decisión que tienes que tomar con respecto a una circunstancia que va a estar sucediendo en tu vida o que ya viene arrastrando y tú has evitado tomar esa decisión, yo decido mañana qué hago, yo veo si me quedo con esa persona, yo veo si tomo esa oferta de trabajo, yo después respondo si no hay apuro, me dijeron que yo podía responder. Esta semana tienes que tomar una decisión. Y lo importante aquí, Géminis, mis guerreras, mis guerreros, es que tomas la decisión correcta. Una decisión que te va a hacer feliz, una decisión que va a traer a tu vida tal vez lo mejor de 2 mundos. Pero muy atentos a eso, porque aquí hay una oportunidad de viajar y de dejar todo atrás, de dejar cosas atrás. Puede también ser hasta un cambio de trabajo, un cambio de posición en el trabajo, cambio de gerencia, cambio de edificios, cambio de compañía. Pero dejas atrás un lugar que representa mucho para ti. Y tal vez eso de la familia se relaciona mucho y podría funcionar para algunos de ustedes, que es la salida tuya de casa. O de alguien de casa que finalmente dice, mira, me salió esta oportunidad de trabajar de esto, que es algo que siempre he querido, ¿por qué no? Lo voy a hacer. Recuerda dejarme tu dedito hacia arriba, tus likes, para saber que te ha gustado esta lectura y compartirla para que podamos llegar a muchas más personas. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Géminis, 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 tu reinado, yo le llamo a tu temporada, pues acabo de empezar a llamar así, tu temporada de cumpleaños es tu reinado, pues ahora estamos en el reinado de Cáncer, pero parece que tu reinado todavía no quiere terminar, porque con esta carta del loco te habla de un nuevo comienzo, y está fuertemente marcado para ti este nuevo comienzo en tu vida. Para algunos va a ser espiritual, para otros va a ser en el trabajo, para otros va a ser en el amor. Son lecturas generales. Tienes que tomar lo que resuena contigo y prepararte, porque esta semana el sol va a brillar en tu vida. La carta del loco significa comienzos, nuevas etapas, cosas nuevas que vienen. Y el mensaje que recibo para ti es que tú vas a estar en estos instantes, durante esta semana. No vas a estar preparada, no vas a estar preparado para lo que te viene. Te van a agarrar por sorpresa. Algo, pero es bueno, pero es algo bueno. Algo que tú has estado esperando. Los enamorados. Aquí algunos de ustedes van esta semana a estar recibiendo una gran sorpresa. Y ambas cartas tienen un sol allí. Y la justicia.
Wow. Aquí hay una oportunidad nueva en el amor. Eso es lo que te está hablando, la nueva oportunidad que viene. En el amor, donde podrías estar conociendo a una persona esta semana con quien podrías llegar a tener algún tipo de conexión de almas gemelas. Mira esta tirada tan bella. El loco, los enamorados, la justicia. Y estas tres cartas en conjunto, el mensaje que me dan es de una pareja que podría estarse reencontrando esta semana, dos almas gemelas que se están reencontrando, las cuales podrían estar definiendo su vida de ahora en adelante. Para aquellos que tengan que tomar la decisión entre el amor y el trabajo, si toman la decisión del amor, quiero que sepas que va a ser una decisión espectacular, donde tú logras dejar cosas atrás, logras dejar tu pasado atrás, vencerlo. Siempre y cuando esta semana te prepares para decir lo que tu corazón verdaderamente siente, con la carta del Sota de Copas. Hay alguien aquí que tiene que expresar sus verdaderos sentimientos, expresar quién es. Un nuevo comienzo en el amor, donde hay posibilidades de llegar a tener una relación seria, con compromiso a futuro. Y mira, Géminis, ustedes cuéntenme ahí, déjenme en los comentarios a qué se refiere esto contigo, porque tienes mucha energía, donde dejas atrás a gente. Tú estás mirando hacia atrás, dejas atrás gente. Mira acá. El 8 de copas también, dejas atrás las copas y te vas hacia el camino. ¿Qué representa o qué significa eso para ti? ¿Qué estás dejando? ¿Qué quieres dejar? Una actitud, una manera de pensar, personas en tu vida, superar situaciones del pasado. Para cada uno de ustedes es distinto lo que van a estar superando, lo que van a estar dejando atrás. Pero esto que vas a dejar atrás te abre la puerta de algo maravilloso, de algo nuevo. Puede ser una empresa, un trabajo que estás dejando atrás. Pero esto aquí te abre las oportunidades de algo completamente nuevo, ¿eh? ¿Qué línea más hermosa de estas cartas? Esto también podría significar como un bloqueo que tú tenías de algún trauma de tu infancia, de algún trauma, de alguna energía negativa o karma que tenías pendiente, que lo logras vencer. Y vas a estar más en contacto con tu comunicación, más en contacto con tu voz, más en contacto con quién eres, con lo que tienes que hacer, con lo que tienes que decir. Una energía extremadamente linda, ¿eh? Vamos a ver, Géminis, cuál es el mensaje para ti de las cartas, los resultados que vas a estar teniendo para el final de la semana. Esto es con las cartas del tarot de después. Gracias por llegar hasta el final de esta lectura. Todavía no hemos terminado, ¿eh? Pero vamos a ver los resultados para este fin de semana. Esta carta ha salido bastante, ¿eh? Y esta carta te está hablando el 10 de bastos en este tarot, del tarot de después. O sea, esto es lo que sucede después. Y aquí yo estoy viendo de que un largo camino que tú has estado recorriendo en tu vida, un largo camino que has venido luchando con equipaje que has venido cargando en tu espalda. Para unos esto puede ser algo más holístico, más espiritual, más metafísico, de que finalmente llegas, te sientas y tomas ese control de tu vida y dices, lo logré, llegué, estoy aquí, ya puedo quitarme todo este peso y todas estas cargas que tenía encima. Para otros puede ser algo, como les digo, espiritual de esa manera, que tú dices, ok, he logrado llegar a mi meta, esto es lo que he querido lograr espiritualmente, estoy bien, puedo empezar otras cosas porque he sanado karma y energía de traumas del pasado. Para otros esto puede significar de que literalmente llegaste a un lugar nuevo, un lugar que tú estabas esperando con tus maletas y estás desempacando, o podrías tener esa energía de ese cambio que requiere que en algún momento, pues cuando se pueda viajar, hagas esto. O tal vez sea un trabajo que has estado esperando en otro país o en otra ciudad, ¿por qué no? Pero lo empiezas desde tu casa y después cuando se levante toda esta locura de la pandemia, tú puedes decir, te digan, hey, ¿sabes qué? Vente para acá, ya puedes viajar. Y eso es algo que va a estarse manifestando en la vida de ustedes. Y son cosas lindas que vienen y los obstáculos los vas a superar. Lo importante, Géminis, es tu actitud, es la manera como tú recibes las cosas. Si estos mensajes que han sido maravillosos, por ejemplo, cuando te hablé acerca del amor, tú dices, no, que va, eso no es para mí, que se vaya de aquí. No. Eso, amor. El amor de mi vida, mi alma gemela va a llegar esta semana. Ay, por favor. Si esa es tu actitud, con todo el cariño y el amor del mundo, te digo que esa alma gemela, por eso es que no te ha llegado, porque la rechazas. Constantemente tienes esa energía negativa a tu alrededor, una energía pesimista. Entonces, con mucho cariño y mucho amor te digo de que tienes que aceptarlo, decir, ¿sabes qué? Por supuesto que sí, que venga, que se manifieste.
Y no tiene que ser necesariamente que aparece tu príncipe azul o tu princesa y te llega y ya te casas y se enamoran y todo lo demás. Puede ser que conozcas a la persona y empiezas a tener esa conexión. Pero ahí está, tienes que ver el vaso medio lleno. Y mira la última carta en el mazo. Te sale la carta del sol. Y esos son los resultados que vas a estar teniendo para esta semana. Resultados positivos, resultados que te van a llenar de mucha alegría. Y veo aquí a dos hermanos que podrían estar reconectando, hablando, haciendo las paces, sonriendo y jugando nuevamente. Puede aplicarte como hermanos o puede aplicarte con una situación donde tenías algún tipo de conflicto. Esta semana, para finales, las cosas se aclaran. ¡Ah! No, basta, ya, basta, no puedo más con esto. Mira, los enamorados nuevamente. Por si alguno de ustedes tenía algún tipo de duda, diciendo, no, Jota, ¿qué va? Pues aquí el otro set de cartas, que antes de iniciar mis lecturas yo las barajeo muy bien, y las medito pensando en ustedes, mis guerreros de Géminis, te vuelve a salir la carta de los enamorados. Esto también en algunas ocasiones, la carta de los enamorados te puede representar incluso hasta a ti misma, a ti mismo. Y te ha salido 2 veces. Confirmándote de que vienen cosas buenas, confirmándote de que viene una unión importante. Puede ser una unión espiritual con Dios, con el universo, puede ser una unión física, pero es una unión muy fuerte que vas a estar teniendo, que tienes que reconocer y que tienes que tener a tu lado, que no puedes dejar ir. Un corazón que sana. Y mira, te vuelve a salir el sota de copas. Y veo que si tú estabas teniendo dolor en tu corazón, dolor en tu alma, una tristeza, un dolor, yo veo que con esta carta del sota de copas tú te liberas de esa energía, lo dejas ir, haces las paces con esa situación o con esa persona. Y mira, se te han repetido bastante las cartas. Creo que ese 10 de copas te había salido también por acá. 10 de oros, perdón. Y exactamente te ha salido nuevamente. Lo que me confirma de que ese resentimiento o hay un dolor en tu alma, tal vez de una pareja que te pudo haber lastimado, de un trauma de infancia, un trauma de tu vida. Mira, trauma de infancia. Ay, Géminis, qué belleza. Lo vas a dejar atrás. Qué gran semana de crecimiento, ¿eh? Vamos a ver cuál es el espíritu animal que te acompaña esta semana. Para Géminis, el escarabajo. Y te dice que por tu cuerpo, por ti, por tu energía, se transmite la magia. Te da el número de la suerte, el número 52. Puedes virarlo, podría ser 25. Eso puede representar alguna fecha en particular, una edad de alguien en tu vida. Si no, simplemente es el número de suerte para ti. El color que veo para ti, para esta semana, es el color dorado. Puede ser un amarillo también. Así que si tienes alguna prenda de este color, tenla contigo. O tus medias, o alguito contigo que tenga ese color, manténlo, pues un color de suerte para ti. Igualmente puedes sumar este número 567 y recuerda que por tus venas, por ti, durante esta semana vas a ser como un canal conductor de magia, de energía positiva. Y si has llegado hasta esta parte del video, pues muchísimas gracias. Deja ahí en los comentarios J52, que para algunos de ustedes, mis guerreros al azar, van a tener una sorpresita, pues por haber llegado hasta el final y por dejar en los comentarios J52 y escríbeme cualquier cosita que quieras allí, o nada más puedes poner J52. Al azar, algunos de ustedes van a tener alguna sorpresita. Pues esa es mi manera de darles las gracias por llegar hasta el final, pero no digan nada en los comentarios, manténganlo en secreto. Pues para los que llegaron hasta el final. Oye, Géminis, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y les deseo y les decreto una semana llena de luz, progreso y abundancia infinita.